Ok. Vamos a abrir nuestras Biblias, Filipenses capítulo 2, y vamos a estar reflexionando bajo el tema Jesucristo, nuestro modelo de humildad. Jesucristo, nuestro modelo de humildad. Cuando escuchamos hablar de humildad a la luz de la Biblia, como siempre, como cada cosa que nosotros abordamos como tema a la luz de la Biblia, debemos de medir su importancia. Debemos de procurar saber por qué es útil conocer de esto, qué fue lo que Dios quiso que supiéramos de esto, para qué nos sirve a nosotros este conocimiento en nuestra vida diaria como hijos de Dios. Vamos a leer primero Filipenses capítulo 2, los primeros 11 versículos, y voy a estar leyendo en una Biblia de lenguaje sencillo, la Nueva Traducción Viviente. Los que tengan Reina Valera van a notar un poco la diferencia, pero voy a estar leyendo en esta Biblia de Nueva Traducción Viviente, que tiene un lenguaje mucho más contemporáneo. Y dice la palabra de Dios. Comenzando haciendo algunas preguntas. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganse verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos, con un mismo pensamiento, un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias una vez más en la mañana de hoy. Gracias, soberano Dios, por amarnos, por bendecirnos, por regalarnos otro día donde podemos venir a este lugar y levantar este culto a ti. Mi Dios, tú sabes de qué tenemos necesidad cada uno de nosotros, y tu palabra es nueva cada mañana. Te suplicamos en este momento, tú que conoces la mente y el corazón nuestro y de cada persona que interactuará con esta exposición de tu palabra, que tú, Señor, hable a nuestras vidas. Dirígenos, Padre Santo, por tu Espíritu. Dirígenos para compartir esta palabra, para exponerla, para recibirla y para que ella haga en nuestro corazón el efecto que tú quieres que ella haga. Nos ponemos en tus manos en este momento, pidiéndote que tu gracia soberana nos acompañe, nos dirija, nos bendiga, y que con todo esto podamos darte a ti la gloria y la honra, y nosotros recibir la bendición. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén. Cuando vemos en la Biblia el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículos 28 y 30, Jesucristo hace una declaración que yo sé que la hemos escuchado la mayoría de los que estamos aquí, diciendo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar.
y llevarán sus cargas pesadas, y yo le daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y haciendo esto, encontrarán descanso para su alma, pues mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hablar del tema de la humildad, hablar del tema de Jesucristo como nuestro modelo de humildad, tenemos entonces que saber qué importancia le dio Cristo a la humildad y cómo la definió. Jesucristo aquí en estos versículos que acabamos de leer hace una invitación a que nosotros vengamos a Él. Y voy a leerlo de nuevo. Vengan a mí todos los que están cansados y llenos de cargas pesadas, y yo le daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarle, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y haciendo esto encontrarán descanso para su alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo le doy es liviana. Jesucristo hace un énfasis en que si nosotros aprendemos de Él a ser mansos y a ser humildes, vamos a encontrar descanso para nuestra alma, vamos a encontrar descanso para nuestra mente. Este llamado de Jesús es evidente que la actitud de Cristo en todo su ministerio terrenal demostró humildad. Pero no solamente la demostró, sino también que lo dijo, lo enseñó, lo requirió, nos invitó a nosotros a hacer lo mismo. Y eso es lo que el capítulo 2 de Filipenses hoy, con más detalle, nos declara a qué se refiere la palabra con esta fidelidad del Señor. Ese modelo de Cristo, cómo fue Cristo, cuáles fueron las evidencias de su humildad, cuáles fueron las características que definieron la humildad de Cristo, a la cual se refiere el escritor del libro de Filipenses. Y es necesario hablar de la humildad porque Cristo lo estableció, pero también porque en este mundo donde vivimos, donde el Señor, en esta tierra donde el Señor nos ha puesto, hay muchas cosas que van en contra nuestra, que pueden hacernos nosotros perder de vista la importancia de la humildad y dejar de ser humilde, o muchas veces nunca llegar a ser humilde. Cuando miramos en el libro de Santiago, capítulo 4, Santiago hace una observación en su carta que deberíamos nosotros observar para entender lo opuesto a esta humildad de la cual se refiere Filipenses y la cual se refiere el Señor en Santiago, en Mateo. ¿Dónde se me fue Santiago? Santiago habla, en este capítulo 4, habla de dónde vienen las pasiones, de dónde vienen las contiendas, de dónde vienen esas cosas que nos despegan a nosotros de Dios. Y nosotros, cuando abordamos a la luz de la Biblia estos temas, hermanos, debemos de saber los pros y los contras. En general, lo que Santiago está diciendo cuando aborda este capítulo es que nosotros, la causa de nuestras disputas y nuestras contiendas, y lo dice de la siguiente manera, voy a hacer un paralelo entre las dos Biblias. ¿Qué es la causa de la disputa y las peleas entre los hermanos? O sea, entre ustedes. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten entre ustedes internamente? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Los piden deseando solamente lo que le dará placer. Así lo define Santiago, a lo opuesto de la humildad, al egoísmo. Lo que Santiago está definiendo en este capítulo 4 es
una actitud completamente egoísta, que es la que ocasiona que los hijos de Dios no tengan una actitud humilde, y esa actitud no humilde crea situaciones relacionales dentro de los hermanos. Estos versículos de Filipenses nos llevan cuando lo comenzamos a leer y vemos que cuando el escritor de Filipenses comienza hablando, habla desde un prefijo. Dice, por tanto, o sea, ya habiendo dicho lo anterior. Entonces, haciendo eso, el escritor se está refiriendo a lo establecido por Cristo y a quien es Cristo desde antes de la fundación del mundo. Su divinidad, su eternidad, su forma de Dios, usando los términos para describir las características que definen a Cristo. Y Cristo, en su condición, en las características de Él que lo describen, también Pablo lo define en Colosenses 1 y también el libro de Hebreos en el capítulo 1, el capítulo 1 de Juan también lo define así. Y cada uno de ellos, tanto Juan, le voy a dar las citas para los que están llevando notas, Juan 1 del 1 al 4, Colosenses 1:15 y Hebreos 1 del 1 al 3, nos arrojan a nosotros datos muy interesantes sobre la base de la invitación que está haciendo el libro de Filipenses. Los primeros 3 versículos de Filipenses, y vamos a ver eso con más detalle en un momento, los primeros 3 versículos de Filipenses nos enseñan que la persona y la obra de Jesucristo es la base de la unidad de los hijos de Dios. ¿Usted quiere ver un grupo de hijos de Dios unidos? ¿Usted quiere ver un grupo de hijos de Dios armonizando en un mismo espíritu? ¿Usted quiere ver eso? Que cada uno de ellos se disponga a elevar, a poner en alto, a poner como número 1 a Cristo, su obra y su persona. Su obra por ser el Salvador de la humanidad, el que limpió los pecados, el que murió en la cruz, el que me reconcilió con el Padre, y su persona por ser el Hijo de Dios que sin mancha, sin pecado, vino aquí a la tierra, murió y pagó el precio que yo debí pagar. Cuando bajo esa conciencia nosotros vemos la iglesia, vemos los hermanos, porque la iglesia somos las personas que la componemos, entonces nosotros vamos a tener una vida más armoniosa, más relacional, y vamos a ver a nuestros hermanos como superiores a nosotros. No teniendo un bajo concepto de nosotros mismos, sino viéndolo como Dios quiere que lo veamos. Vamos a buscar su bienestar, vamos a buscar que estén completos en el Señor y que todo lo que yo pueda aportar para que eso sea posible, yo lo voy a aportar. Yo lo hago hacia mi hermano, mis hermanos lo hacen hacia mí. Y cuando estamos poniendo a la obra, a la persona de Jesucristo en el lugar correcto, entonces viene la bendición a la iglesia y se experimenta una vida de una verdadera humildad. La humildad no es algo que nosotros lo podemos modelar como cuando estamos tratando de hacer un papel. Usted puede ser calmado, usted puede ser pausado, usted puede ser hasta tolerante de alguna manera y no significa que sea humilde. Usted puede ser callado, no significa que sea humilde. La humildad es un concepto mucho más amplio. A la luz de la Biblia, la humildad es algo mucho más amplio. Y a la luz del cristiano, la humildad implica que Jesucristo, su modelo, como decía hace un momento, su persona y su obra, lo que Él enseñó, lo que Él modeló, todo lo que Él instruyó para nosotros, sea lo que nosotros hagamos. Entonces ahí comenzamos a experimentar una verdadera humildad. Cuando deseemos de corazón actuar como Cristo actuó, cuando escudriñemos en la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia que debo hacer en cada momento? Porque procuro hacer la voluntad de Dios. Ya me estoy dirigiendo en una actitud de humildad. Por eso habla la Biblia de que encontraremos descanso para nuestras almas, decía hace un momento en el Evangelio de Mateo. La palabra de Dios nos muestra ejemplos y modelos de personas que tuvieron una mente sumisa. Y no vamos a leer estos ejemplos, pero sí voy a dar las citas. En el mismo
en el mismo libro aquí de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 11, nos muestra a Cristo como una persona con una mente humilde. En el versículo 12 y 18 también de este capítulo 2 de Filipenses, nos muestra a Pablo. En Timoteo, en Timoteo también nos muestra en capítulo 2, versículo 19 y 24. Y a Epafrodito, en el mismo Filipenses, capítulo 2, versículo 19 y 24, nos muestra a Timoteo. Y a Epafrodito en los versículos 25 y 30. Aquí mismo, en este capítulo 2 de Filipenses, hace 4 menciones. Nos hace la de Cristo, en los primeros 11 versículos. Nos hace la de Pablo, en el versículo 12 al 18. La de Timoteo, del 19 al 24. Y a Epafrodito, del 25 al 30. Son modelos para que veamos que no es simplemente un mandato que nadie lo pudo cumplir o que solo Cristo lo pudo cumplir. Hombres terrenales igual que nosotros también pudieron cumplirlo. Modelaron esa mente, esa actitud de humildad. Entonces, siendo el gran ejemplo, obviamente, Jesucristo. Y es lo que este capítulo 2 de Filipenses comienza diciendo en su primer versículo. Y hay 4 características que definen esa mente sumisa, esa mente humilde de Cristo, que los creyentes debemos tener en cuenta. Y vamos a ver esas 4 características, versículos 5 y 6, y vamos a leerlo de nuevo de Filipenses 2. Dice lo siguiente, del 5 y 6 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no se estimó a Él mismo como cosa a que aferrarse. ¿Por qué Cristo hace esto? ¿Qué característica podemos ver de Cristo en esta actitud de que Él, siendo Dios, siendo un ser santo, sublime, Él no se apegó a eso? Vemos que Cristo piensa en los demás. Cristo piensa en su prójimo. Cristo pensó en nosotros al momento de decidir despojarse de su santidad y venir a pagar este precio. Y con ese accionar donde Él modela lo que es amar al prójimo, lo que es amar a los demás, nosotros también debemos ver en Cristo esta mentalidad de sumisión, esta mentalidad de humildad, porque la humildad, vuelvo y digo, no es algo que yo puedo hacer, no son formas, son realidades. Ser humilde no es ser callado, ser humilde no es decir sí a todo, ser humilde no es ser una persona que habla en voz baja o que trata de no ofender. No, el orgullo es algo peligroso. Y también vamos a ver más adelante en la Biblia cómo personas cayeron por el orgullo. Jesucristo es Dios, Él no necesitaba nada. Él tuvo toda la gloria en el cielo y aún dejó todo eso y no se aferró a nada. ¿Y cuál es una actitud que podemos ver contraria a esa actitud de Cristo? Que se despoja, que piensa en los demás. Los que tengan sus Biblias, si puedan ir conmigo, vamos a Isaías, capítulo 14. Y vamos a ver en Isaías cómo la actitud de Lucero, lo que mejor se conoce como Satanás, ¿qué lo llevó a ser Satanás? Isaías capítulo 14. Vamos a ver los versículos 12 al 15 de Isaías. Dice la Biblia lo siguiente: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esa fue la actitud que llevó a un ángel de luz
Esa fue la actitud que llevó a un ser sobrenatural como fue Lucero antes de ser Satanás, que era un ángel de luz. Pero la soberbia arropó su corazón y fue arrojado de esa gloria. Y hoy es Satanás el enemigo de nuestras almas. Cuando nosotros no estamos procurando seguir el modelo de Cristo, aprender más del carácter de Cristo para imitarlo con el poder del Espíritu Santo, podemos ser controlados por el orgullo, podemos ser controlados por la soberbia, podemos ser controlados por todas esas características que son contrarias a la humildad. Entonces, esto vemos en la Biblia que no es simplemente algo que se estableció y se escribió. Hay casos verídicos, palpables en la misma Biblia que nos dejan ver que esto sucedió. Y todavía en el día a día podemos verlo entre nosotros. Sucedió y seguirá sucediendo a todos aquellos que no se humillen al Señor. O sea, en un tiempo era un ser angelical con un alto rango, como lo define Ezequiel 28, pero deseaba sentarse en el trono de Dios. O sea, quiso subir entonces al nivel de Dios. Quiso entonces por sobrepasar el nivel que Dios le dio. O sea, se sobreestimó. Por eso que dice la palabra que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe de ser. Tan malo es subestimarse como sobreestimarse. Porque hay personas también que tienen muchos complejos de inferioridad. Y a eso no nos manda la Biblia. Dios nos dio dignidad en Jesucristo. Y los complejos tampoco son buenos compañeros. Ni el complejo de inferioridad, ni mucho menos la soberbia y el complejo de superioridad. Y peor aún, a veces hay complejos de superioridad, a veces hay arrogancia que se quieren vestir de humildad. Una vez este padre de la iglesia, este reformador, Martín Lutero, en una de sus frases célebres, dijo que la humildad de los hipócritas era su mayor arrogancia. Cuando usted quiere mostrar una humildad hipócritamente, usted es lo que quiso decir era que usted era el arrogante mayor de los arrogantes que pueden haber. Porque hay personas que tienen su cierto nivel de soberbia, tienen su carácter, pero lo reconocen, luchan. Dicen, yo tengo que seguir luchando con esto porque esto me controla. Y piden a Dios y hasta piden a la oración de los hermanos. Si usted ve su lucha diaria por moldear, que su carácter sea moldeado, esa persona va por una buena ruta porque está consciente de su debilidad. Pero cuando usted quiere disfrazar eso, entonces usted está siendo el arrogante mayor de todos los arrogantes. Es vivir libre. Cristo nos hizo libre. En Cristo tenemos libertad. Libertad de mis debilidades, de mis complejos, de lo que yo tengo que superar. Yo tengo que cada día más a la luz de la Biblia y con la ayuda del Señor buscar que nada me controle que no sea Cristo y la verdad de su evangelio. Que eso sea lo que controle mi vida. Aún en los errores glorificamos a Cristo cuando hacemos lo correcto. Entonces la característica número 1 que nos enseña la palabra sobre la mente sumisa de Cristo es que Cristo pensó en los demás. Cristo piensa en los demás. Cristo no piensa en sí mismo para ponerse sobremanera, sino que piensa en el prójimo. Segunda característica que nos muestra la Biblia es que Cristo es un siervo, sirve a los demás, sirve a otros. Versículo 7, ¿qué dice el versículo 7 de aquí de Filipenses 2? Hablando de Cristo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó, él tomó forma de siervo para servir a los demás, para servir al prójimo. El servicio es parte de nosotros. Así como nosotros cuando estamos en una necesidad y viene un alma piadosa, viene una persona que en ese momento se constituye en un ángel de parte de Dios y nos sirve y nos ayuda, así nosotros tenemos que mirar en Cristo como modelo supremo ese carácter de servicio para ver la necesidad de nuestros hermanos y de nuestro prójimo. Muchas veces hay personas que ni siquiera son cristianas y con su actitud
usted le modela el carácter de Cristo. Usted le está predicando el Evangelio. Cuando usted le sirve a alguien en un momento de necesidad y le sirve con sinceridad, sin buscar nada a cambio, y le sirve con el único objetivo de que esa persona reciba lo que usted está haciendo como una bendición, entonces Cristo está siendo predicado con esa acción. Y el carácter de Cristo está siendo modelado en nosotros. Cristo modeló su carácter de servicio, sirve a los demás. Pablo traza algunos pasos en la humillación de Cristo. Dice que se despojó a sí mismo poniendo a un lado el uso de sus atributos como Dios. Se hizo hombre para siempre en un cuerpo físico. Todo esto para servir para servir a nosotros, a los demás. Usó su cuerpo, usó su mismo cuerpo para ser siervo. ¿Por qué? Porque en su cuerpo, en la crucifixión, fue y pagó la culpa del pecado de todos nosotros y cargó con esa culpa de toda la humanidad. Llevó ese cuerpo a la cruz voluntariamente para morir por nosotros. O sea, de esa manera también nos estaba sirviendo. Una tercera característica que muestra la mente humilde y la mente suprema de Jesucristo es que Jesucristo se sacrificó. Y esa es una de las cosas que menos queremos hacer nosotros y que menos nos gusta hacer a nosotros. No queremos sacrificarnos. Cuando algo nos cuesta o nos saca de nuestra zona de confort, nosotros no queremos hacerlo. Y mucho más algunos si es para las cosas de Cristo, si es para la iglesia de Jesucristo, si es para la obra del ministerio. No queremos pagar ese precio. Y Cristo modeló en su carácter que Él se sacrificó. Mucha gente está dispuesta a servir a otros si eso no implica un costo, si esto no le implica alguna dificultad. Si hay un precio que pagar, la gente fácilmente pierde el interés. Pero Cristo se hizo obediente. Fíjense que cuando Cristo va a la cruz, previo a ir a la cruz, en Getsemaní, Él está orando. Y su carne, dice la Biblia, que cuando Él se acercaba a esa hora, en su carne, en su humanidad, en la parte humana de Jesús, dice que comenzó a sudar, el estrés le fue subiendo y comenzó a sudar y su sudor era como gotas de sangre. Y dicen los científicos médicos que eso sucede en una persona que comienza a sudar y comienza a sudar como si fuera un poco rosado, como si hubiera sangre envuelta, cuando hay un nivel de estrés extremadamente elevado en la persona. Eso no es común que pase, pero pasa. O sea, eso nos deja ver a nosotros el nivel de estrés que Cristo en la parte humana estaba sufriendo al saber lo que le esperaba en esa cruz. No solamente el maltrato físico de lo que sufrió, sino también la carga del pecado, porque Cristo es santo, fue santo, estuvo en la tierra y mantuvo su santidad. Y iba a cargar con todo el pecado de la humanidad para hacer que usted y yo pudiéramos entrar delante de Dios en oración hoy con esta libertad que tenemos para hacerlo. Entonces eso nos deja ver a nosotros que Cristo se sacrificó, el precio que pagó como hombre y como Dios. Y debe dejarle un ejemplo a nosotros de qué precio estamos nosotros dispuestos a pagar por la causa de Cristo. ¿Estoy yo realmente dispuesto a hacerlo? Cuando yo hago así, reviso mi agenda diaria y yo digo, bueno, yo voy al trabajo, tengo que hacer esto en la casa, tengo que llevar mi carro al mecánico, tengo que hacer tales cosas. ¿Dónde está Cristo y su evangelio en esa agenda? ¿Dónde está lo de Dios en esa agenda? A veces ponemos en la agenda nuestra hacer algo para la obra de Dios como una forma de pagar, una contribución donde yo entiendo que estoy haciendo eso y ya me granjeé el favor de Dios porque estoy cooperando con esa parte. No, Dios no recibe cosas materiales de parte nuestra. Dios recibe voluntad del corazón. Dios sabe lo que hacemos, por qué lo hacemos, cuándo lo hacemos. Dios sabe lo que estamos haciendo y sabe por qué es lo que nace de adentro de nosotros. ¿Cuál es la motivación real de lo que estamos haciendo? Si lo que quiero es pagar una culpa, si lo que quiero es entender que estoy pagando una cuota para que Dios tenga compasión de mí, o si lo que yo quiero es agradarlo, si lo que yo quiero es
mostrarme actitud sacrificial, como dice el apóstol en una de sus cartas, que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. A eso se refiere. Hay momentos de mucho cansancio. Los que estamos más involucrados en el trabajo de la iglesia, como es natural, experimentamos cansancio físico y mental. Y hay momentos donde el cuerpo de nosotros no quiere moverse. Pero el deseo, la entrega, la voluntad de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, te levantas y sales porque tienes a Dios como prioridad. Porque sabe que el lugar de Dios es el primero, los demás son secundarios. Yo tengo trabajo, yo tengo casa, yo tengo familia, todo lo que tengo lo tengo porque Dios me lo dio. Todo lo que soy y todo lo que tengo, lo tengo y lo soy porque Dios en su misericordia me lo ha provisto. Y el lugar de Dios no puede ser invertido en nuestras vidas. Y para que ese lugar de Dios no sea invertido, tenemos que tener prioridades en orden. Y tenemos que tener el concepto claro de lo que la Biblia enseña y concepto claro de cuál es el carácter de Cristo. Cristo que sirve a los demás, Cristo que se sacrifica, que se desprende de su grandeza para servirme. Cristo que muere en la cruz para pagar mis pecados. Una cuarta característica y última de que podemos ver de la mente de Cristo, de esa mente sumisa, de esa mente humilde, es que Cristo en todo glorifica a Dios. En todo Cristo glorifica a Dios. El propósito de lo que Cristo hizo y hace en todo es que Dios se lleve la gloria. El propósito de lo que nosotros hacemos en todo debe ser que Dios se lleve la gloria. Cada cosa que hacemos debemos procurar que Dios se lleve la gloria. Cuando trabajo, lo que estamos todavía criando, familia, en nuestros matrimonios, la crianza de nuestros hijos, aún los negocios que podamos hacer, que Dios se lleve la gloria con lo que hacemos. Y qué no decir en el llamado principal de vivir la vida en esta tierra, predicando el evangelio a los demás, que Dios se lleve la gloria en todo. Y es una pregunta que nosotros debemos hacernos en el día de hoy. ¿Se está Dios llevando la gloria con lo que yo hago? ¿Realmente Dios es el propósito de mi existencia? ¿O cuáles son las cosas que yo tengo en primer lugar? ¿Cuáles son mis prioridades? Porque lo decimos verbalmente, pero en la práctica, cuando llega el momento, entonces nos caemos. Pierde eficacia lo que estamos diciendo. Cuando leemos el versículo 9 al 11 de Filipenses 2, podemos ver que la Biblia dice, definiendo aquí a Cristo y definiendo lo que es buscar la gloria de Dios, dice que Cristo, dice, por lo cual Dios también lo exaltó, ya se refirió a Cristo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo el ministerio terrenal, todo el sacrificio de la cruz de Cristo, todo este ministerio sacerdotal de Cristo que intercede por nosotros en el cielo, tiene un propósito principal: la gloria de Dios Padre. Todo lo que hacemos, todo lo que deseamos, debe llevar como propósito la gloria de Dios Padre en Jesucristo. Son realidades trascendentales, son realidades espirituales que marcan nuestras vidas y nos hacen estar en paz con Dios. La persona con una mente sumisa vive por otro, se sacrifica por otro, le sirve al otro, o sea, a su prójimo. Y todas estas acciones van a traer recompensa.
Y quiero concluir, mis hermanos, con una cita que está en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 6, recordándoles a todo, tanto a ustedes, mis hermanos, amigos, y los que van a ver este mensaje, esta predicación, que procuremos ser mansos y humildes de corazón, que procuremos tener este sentir que tuvo Cristo. Y como dice este pasaje aquí el apóstol Pedro en ese capítulo 5, versículo 6, humillémonos ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él nos levantará con honor. Dios honra a los que le honran. Que sea la humildad de Cristo un ejemplo para nosotros, un deseo de nuestro corazón, llegar a parecernos cada vez más a Cristo en su humildad. Y Dios se llevará la gloria y Dios nos dará honor. No honor para nosotros exaltar nuestra imagen, sino honor para un bienestar físico y espiritual. Y al final todo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por regalarnos tu palabra que nos edifica y nos conduce a toda verdad. Señor, ha sido expuesta tu palabra. Hemos abordado este capítulo 2 de la carta a los Filipenses, que nos enseña este modelo de humildad que existió en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador eterno, por el cual hoy podemos tener comunión contigo, porque nos reconcilió contigo, y reconciliará a todo aquel que le reconozca como Señor antes de que Él venga por su pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poner en orden nuestras prioridades, a ponerte a ti, Señor, en el primer lugar y a procurar cada día de nuestras vidas parecernos más a Jesucristo. Que las características que nos definen como persona, como ser humano, como ser, que esas características se parezcan cada vez más a la de Cristo. Mi Dios, que cada vez que te fallamos, cada vez, Señor, que reconocemos nuestras debilidades, lo hagamos desde la premisa de que lo hacemos porque queremos serte fieles, de que queremos agradarte, de que queremos mirar a Cristo como nuestro ejemplo para gloria de tu nombre, bendición nuestra y bendición de los que nos rodean. Gracias por tu palabra una vez más, Señor. Gracias por habernos tenido como dignos de servir tu causa. Bendice la vida de cada persona que va a escuchar esta predicación y ayúdanos a serte fieles. Te lo suplicamos por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén.